Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Último video de la unidad 1, ¿sí? Vamos a ver nada más y nada menos que a Comte, ¿sí? Considerado por muchos el padre de la sociología, ¿sí? Esta ciencia moderna que, como hemos visto, comienza a partir del siglo XIX. Bueno, algo de Comte. Hay muy poco en el material, pero vamos a tratar de dar algunos datos que les puedan ser útiles para abordarlo, sobre todo porque también a partir de él aparece la palabra sociología, ¿no? Y todo lo que va a ser su desarrollo posterior. Bueno, Comte, un autor francés, dentro de lo que nosotros venimos desarrollando desde la Reforma Protestante en adelante, hemos visto cómo se ha ido avanzando en un ámbito de racionalización muy fuerte, ¿sí? Bueno, este va a ser el punto más alto quizás de ese proceso cuando aparece Comte y sus ideas. Comte, algunas cuestiones así por ahí que nos pueden servir para conocer a la persona, ¿sí? Comte, nacido en un hogar en Montpellier, en Francia, un hogar bastante humilde, con muchos conflictos familiares, que se van a ver reflejados después también en su vida. Una personalidad muy fuerte, una personalidad muy conflictiva en algunos aspectos también. Vamos a ver que a lo largo de su vida también va a pasar por distintos momentos que lo van a marcar, crisis nerviosas, internaciones, pero bueno, un pensador muy ambicioso, muy sistemático, digamos, cuando uno ve el pensamiento de Comte, todo está establecido de una manera sistemática, e inclusive él, su vida, hasta el fin de sus días, estuvo programando cuántas obras tenía que hacer y en qué tiempo, ¿no? Bueno, algunas otras cuestiones las vamos a ir analizando cuando ahora expliquemos algunos de los pilares nada más fundamentales de su obra. Quizás para ser justos con esto habría que decir que Comte tuvo algunos antecedentes, diríamos, algunos tomó como antecedentes la obra de otros pensadores también que le fueron muy útiles a él para poder elaborar sus ideas. Si tenemos que elegir quiénes son los antecedentes más directos, podríamos decir nada más y nada menos que Saint-Simon, también considerado dentro de lo que nosotros vemos como socialismo utópico, ¿sí? Junto a Owen, a Fourier, ¿sí? A otros pensadores que esta idea del socialismo utópico que venía de la crítica que le va a hacer sobre todo Engels y después Marx también, esta idea de proponer un remedio para lo que estaba sucediendo, básicamente la sociedad industrial, remedios que para ellos no eran útiles, eran justamente utópicos, algo que no iba a darse nunca. Pero bueno, Saint-Simon formaba parte de este grupo y Comte lo va a conocer directamente porque va a ser secretario suyo, hasta que se pelean, por supuesto, porque Comte, si bien para él fue muy útil esta relación con Saint-Simon, económicamente también, en un momento por un artículo y la publicación de ese artículo, Comte discute con Saint-Simon y finalmente se aparta de ese trabajo que tenía, pero las ideas de Saint-Simon van a ser como un insumo importante para Comte. Por otro lado, otro autor también, así como el duque de Saint-Simon, decimos en este caso el marqués de Condorcet, otro pensador que también había escrito un material donde analizaba las distintas etapas por las que había atravesado la humanidad, la sociedad, sociedad entendiendo esta como universalmente. Él establecía 10 etapas. Esto también va a tener una influencia importante en el planteo que va a hacer Comte para lo que él va a proponer. Pero bueno, básicamente Comte también había estudiado en la Escuela Politécnica de París hasta que lo echan por razones más que todo políticas y también en un momento hay una anécdota que la cuento, sé que tenemos poco tiempo, pero también es como para pintar de cuerpo entero a los autores que estamos viendo. En un momento él tenía muchos conflictos con un profesor de matemáticas
y entonces para desafiarlo, cuando entró a la clase este profesor y le ordenó que se sentara bien, lo que hizo a continuación fue subir las piernas al pupitre como símbolo de no acatar ninguna de las órdenes que le daba su profesor. Obviamente esto y una carta que también él dirigió en esa época por la revolución de 1830, hizo que lo expulsaran, a él y a otros compañeros más de la Escuela Politécnica de París. Después volvería, mucho después, como profesor a esa misma escuela. Pero bueno, Comte tenía algo que lo desvelaba, y era esto de cómo hacer del estudio de los fenómenos sociales una ciencia. Por eso también es considerado el padre del positivismo. Esta idea de observar los hechos que ocurren y tratar de descubrir leyes que nos puedan servir para tomar decisiones hacia el futuro. Él creía en un progreso, por eso su lema de orden y progreso tenía que ver con esto, con que las sociedades progresaban y que a través de la razón podíamos nosotros y la ciencia podíamos descubrir estas leyes que estaban presentes en las sociedades que nos permitieran justamente algo que está citado en el apunte que yo les he puesto y en el librito del Power que yo les he puesto, que es una frase concreta de Comte: ver para prever. Esto de poder observar algo, descubrirlo, analizarlo, y que eso me permita mejorar las sociedades a futuro. Por eso el pilar de su pensamiento lo podemos resumir en dos grandes elementos. Uno, la ley de los tres estados, que yo les he puesto una diapositiva donde está desarrollado muy brevemente, pero este es uno de los pilares de su pensamiento. Y el otro son la clasificación que él hace de las ciencias, cómo él clasifica las ciencias, y eso también van a ser los dos pilares que después, ya al final de su vida, también la proposición de una nueva religión. Algo les voy a decir de eso, pero no vamos a entrar en detalle. Vamos al primero de esos pilares. Esta influencia de Saint-Simon y de Condorcet se van a ver muy bien en esta parte de su pensamiento, donde él va a desarrollar esta ley de los tres estados. Esto de las historias de la etapa de la humanidad, Condorcet había desarrollado 10, él resume en 3. Él dice que la inteligencia humana y el espíritu humanos atraviesa por distintos estados, básicamente 3, descubre él. Un estado teológico o ficticio, un estado metafísico o abstracto, y un estado científico o positivo, que es el que se estaba dando al momento en que él escribe su obra. Para esto él va haciendo una descripción de lo que significa pasar por estos 3 estados. Cuando habla de la inteligencia y del espíritu humanos, también habla de las sociedades, porque dice el ser humano vive en sociedad, y entonces las sociedades pasan por estos 3 estados. En ese primer estado, teológico o ficticio, lo que trata de hacer el hombre y las sociedades es explicar siempre esta es la gran cuestión, ¿no? Dice, rescato de este estado teológico la necesidad de explicar, que eso siempre el hombre lo ha tenido. El tema es cómo explicar. Por ejemplo, pensemos en la antigüedad frente a fenómenos determinados, como puede ser la erupción de un volcán, o la caída de un rayo, o una inundación, o las mareas, etc. Podemos tener miles de ejemplos. El ser humano siempre ha buscado explicar. En este estado teológico, la explicación tiene que ver con agentes sobrenaturales, con algo que viene de arriba, con la divinidad, o con alguna entidad sobrenatural. Entonces, bueno, la explicación sería más o menos esta. El enojo de los dioses produce los rayos, por ejemplo. Las catástrofes tienen que ver con no haber respetado determinados cultos, etc. Siempre hay una explicación, pero una explicación que no es racional. Una explicación que tiene que ver justamente con algo que está más allá del ser humano y que en ese momento es una explicación que sirve, es útil para que esa sociedad siga desarrollándose. Después va a venir este estado intermedio, el estado metafísico o el estado también llamado abstracto,
él dice que es un estado de transición entre el estado teológico y el estado científico o positivo. Hay un avance, pero no es un avance importante. Sí es verdad que en este estado comienza a desarrollarse un pensamiento racional, diríamos así muy tímidamente, pero ya hay un pensamiento racional. Por ejemplo, en ese estado nosotros no lo hemos desarrollado, él en ese estado teológico refiere 3 etapas distintas: fetichista, politeísta y monoteísta. No vamos a entrar en eso porque no tenemos tiempo, pero en esta etapa metafísica, este segundo estado, él dice que, bueno, que por lo menos se logra racionalizar respecto de ese agente sobrenatural que gobierna todo, ya sea Dios o la naturaleza, ¿sí? Pero no deja de ser una explicación tímida y donde no se aplica algo científico, sino que siguen siendo explicaciones, diríamos así, sobrenaturales, pero explicaciones al fin. Pero todo esto va a llevar finalmente a un estado que es el que él quiere señalar en su obra, estado científico o positivo, donde el estudio de lo que el ser humano tiene que explicar ya no se va a regir por cuestiones sobrenaturales, sino que se va a regir por lo que observamos. Por eso el tema de la ciencia, por la observación de los hechos y de hechos concretos. Esto sí es muy distinto a lo anterior. Tanto en el estado teológico como en el estado metafísico, siempre se buscaba explicar cosas absolutamente importantes, digamos, generales. Acá no, en el estado científico se va a ir a lo concreto. Y por eso el tema de la observación y a descubrir leyes que gobiernen, en este caso la sociedad, para poder sacar de ahí el provecho de esa observación y lograr otros beneficios a nivel social. Por eso el tema de ver para prever. Esto que decía Comte. Él también hace una comparación de estos 3 estados, a veces con las edades y con ciertas etapas históricas. Por ejemplo, obviamente centra el estado teológico en la niñez, el estado metafísico ya en la adolescencia, ¿sí? Previo a la adultez, y el estado científico positivo en la adultez. También a nivel social o a nivel de sociedades que viven en la niñez. Entonces tratamos de explicar la caída de un rayo a través de esto que decíamos, el enojo de los dioses, etc. También hace una comparación con una etapa histórica. Él dice que hasta el feudalismo podemos tomar este estado teológico. Entre el feudalismo, ¿sí?, y la Revolución Francesa podríamos tomar el estado metafísico, esto que se va preparando, se va saliendo del anterior y se va preparando el que va a venir, que es el estado científico o positivo, que para él se da justamente al momento de proponer esta nueva ciencia que es la sociología. Y entonces me voy al segundo pilar ahora. Perdón que voy muy rápido, pero tengo que tratar de decir todo lo que pueda en el tiempo que tengo. El otro pilar es justamente la clasificación de las ciencias. Ya había otras clasificaciones de las ciencias anteriores a Comte. Va a haber otras posteriores también, como la de Spencer, que va a tener que ver con lo abstracto y lo concreto, nada que ver con la propuesta que hace Comte. Él clasifica las ciencias teniendo en cuenta la generalidad a la particularidad y de la simplicidad a la complejidad. Y entonces no vamos a entrar en el análisis de esto, simplemente se los menciono. Él dice, y cada una de estas, desde la base hasta la cima, es como complementaria, es decir, es necesaria la que está abajo para la que está arriba, y la que está arriba va a tener que ir sumando todas las que se van desarrollando hasta llegar a la más importante, que obviamente se darán cuenta, según Comte, cuál va a ser la sociología. Por eso él va a partir de las matemáticas, luego vendrá la lógica, vendrá la física, la química, la biología y finalmente la sociología, que va a estar en la cúspide, en el vértice. Va a ser la más compleja también, la más difícil, porque justamente tiene como objeto las relaciones humanas. Entonces eso, dice Comte, es muy heterogéneo, es muy difícil, y por eso va a proponer un método determinado que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la comparación, con el tratar de extraer leyes
al mismo nivel que las ciencias duras, las matemáticas, la biología, la física, etcétera, pero sobre lo social. Por eso dice, no es fácil, y la más compleja y la más importante, la definitiva, es la sociología. De manera que estos dos pilares son los que él va a tener como base en todo su sistema. Quizás su obra más importante, entre las que escribió, es el curso de filosofía positiva. Por la época en que lo escribió, fue la época en la que estuvo mejor, en la que se recuperó de sus crisis, de sus problemas económicos y logró durante varios años redactar esta obra que tenía varios tomos. Después seguirá escribiendo, inclusive vendrá el sistema de política positiva, casi en su vejez, que va a ser también una de las obras más criticadas, quizás de Comte, por el tema de la proposición de una nueva religión. También para él la religión había que refundar, dejar de lado las religiones que pertenecían a los estados anteriores, al teológico y al metafísico, y fundar una nueva religión científica propia de la época del positivismo. Y esta religión él le llamaba la humanidad, ¿sí? Es más, proponía la creación de capillas con determinadas dimensiones, es decir, tenía todo estudiado como buen autor, digamos, sistémico en este caso, tenía todo para su propuesta, todo estudiado, ¿sí? Quiénes iban a ser los ministros, a quiénes había que recordar. Bueno, acá es donde va a ser mucho más criticado también Comte por sus contemporáneos. De todas maneras, queda una capilla de la humanidad en París, en Francia, y también tuvo algunas influencias importantes Comte. Por ejemplo, sabemos que la bandera brasilera, en su leyenda, justamente tiene la frase o los principios más importantes de Comte, ¿no? Orden y progreso, que también tenía que ver con esto, ¿no? También llegó a Brasil de alguna manera, pero bueno, no llegó a todos lados igual, y esa idea de esta religión donde él iba a ser una especie de sumo sacerdote, una especie de papa, digamos así, a nivel católico, de suma autoridad religiosa en otras religiones, bueno, quedó en la nada, fracasó, digamos, pero sí es importante retomar esto que decíamos antes, la ley de los tres estados y la idea de Comte, la clasificación de las ciencias, y esta idea de que la sociología como ciencia debía describir, observar y, en el mejor de los casos, proyectar, predecir lo que pasaba en las sociedades para lograr justamente estos principios que él digamos, nos dejó. Cierro con una frase de Comte antes de cerrar el video, que él decía: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Realmente si bien hay cosas que uno puede estar de acuerdo o no, sin duda su pensamiento aportó muchísimo para el nacimiento de esta nueva ciencia, respecto a la cual él confiaba que iba a cambiar las sociedades, las iba a hacer mejores, las iba a nutrir, digamos, de una manera diferente a lo que había sucedido en etapas anteriores, ¿sí? Bueno, y finalmente, para cerrar el video, simplemente algunos datos del final de la unidad, donde ustedes tienen ahí qué es la sociología. Nosotros ya hemos hablado bastante de esto, en el apunte también está el término, ¿no? El vocablo sociología, que lo inventó Comte. Algunos dicen que no, que le copió a otro, pero bueno, la mayoría concede que fue Comte quien utilizó el término. Él le quería llamar a esta nueva disciplina, a esta nueva ciencia, le quería llamar física social, pero como Quetelet había utilizado esa misma denominación y Comte obviamente no aceptaba eso, se enojó y no quería aceptarlo, entonces le buscó otro nombre y le llamó sociología, que en su etimología hace referencia a este saber científico sobre la sociedad. Hay muchas disciplinas que estudian la sociedad, muchas ciencias. Ahí ustedes tienen también algunas comparaciones, la historia, la filosofía social, inclusive que estudian al ser humano en interdependencia con otros, como lo hace la sociología. Pero simplemente decir algunas palabras de la teoría sociológica que ustedes también tienen en el apunte. Para lograr la teoría, en un momento como que a principios, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, como que se abandonó esta idea de la teoría, y se hablaba de la observación de hechos y de fenómenos. Pero, como toda ciencia, debe construir teoría. Y entonces,
¿Qué es necesario para la teoría? Bueno, esto que decía Comte, partir de la observación de fenómenos o hechos sociales, en este caso. ¿Qué es lo más complejo acá? Quizás cuando uno observa un hecho natural, es más fácil su abordaje y es mucho más sencillo dejar aparte las propias convicciones. Pero bueno, en el ámbito de lo humano es bastante más difícil. Pero bueno, la observación es el punto de partida. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya ciencia, para que haya teoría. Luego de la observación, además de la observación, viene lo que llamamos generalizaciones. Es decir, a través de la observación vamos clasificando hechos, vamos analizando hechos y podemos formular generalizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos observando que hay hechos que se pueden repetir, que dándose determinadas condiciones se pueden producir determinadas consecuencias. Y esto nos va dando ciertas regularidades. A través de la observación, de la clasificación, de la experimentación, llegamos a la generalización. Y cuando estas generalizaciones, después de ser de alguna manera verificadas, se hacen importantes, se puede construir la teoría. Por eso los pasos en el método tienen que ver con esto: la observación, la generalización, las teorías que se construyen a partir de toda esta información previa y por supuesto lo que nosotros llamamos la verificación y la contrastación de las teorías. Por un lado, las teorías deben ser verificables, pero aparte de ser verificables, siempre abren camino a nuevas refutaciones, es decir, no son dogmas, como en toda ciencia, no existen dogmas, sino que abren el camino para que otros propongan otros caminos y refuten las teorías existentes. Es decir, que todo el esfuerzo se hace para la construcción de teorías que después queden abiertas a ser refutadas en un futuro. Bien, he tratado de ser lo más sintético posible, que no me sale, pero sí tratar también de abordar el autor para que ustedes tengan algunos elementos que con el material les va a ser, creo, de suma utilidad. Espero que así sea y ya nos veremos ya en la próxima unidad, que es nada más y nada menos que Carlos Marx. Les agradezco, les dejo la foto de Comte, el padre de la sociología. Muchas gracias y cuídense.